Básicamente nosotros estudiamos en el laboratorio cómo se comunican las neuronas entre sí o las neuronas con las células musculares, pero trasladamos ese tipo de estudio a problemas biomédicos como enfermedades neuromusculares. Hoy en día un tema que nos ocupamos mucho que es la migraña, las bases de por qué se genera el proceso que termina con la migraña, con el dolor de cabeza. El cerebro humano es una red compleja de miles de millones de neuronas. Estas tienen como función recepcionar los estímulos y conducirlos en forma de impulsos nerviosos para comunicarse luego a través de señales químicas con otras neuronas y con otros tipos de células del organismo. El estudio de los modos de comunicación de las neuronas resulta central para entender el normal funcionamiento del sistema nervioso y también diversas patologías. Por ejemplo, la migraña, que es una de las afecciones cerebrales más comunes. Osvaldo, ¿podría comentarnos cómo se comunican las neuronas? Bueno, las neuronas se comunican de muchas formas, pero clásicamente las neuronas se comunican poniéndose en contacto, es decir, una a la otra, estiran sus prolongaciones, una prolongación de una neurona se pone en contacto con otra, con el cuerpo de la neurona, y en ese lugar de contacto se establece una serie de mecanismos por el cual la neurona primera, la que tiene la información y que se la quiere pasar a la siguiente neurona, esa neurona primera acumula en el punto de contacto una cantidad de vesículas que tienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Cuando llega el impulso nervioso, es decir, la señal eléctrica que activa la neurona, esa señal eléctrica produce la liberación de esas vesículas que tienen ese neurotransmisor, y ese neurotransmisor viaja, como viaja un ferry de Buenos Aires a Colonia, si viaja al otro puerto, a la otra neurona, a la que está enfrente, y allí ese neurotransmisor se une en la siguiente neurona y allí la excita nuevamente y produce en la siguiente neurona también un impulso nervioso que a su vez viaja por la neurona y repite este proceso de neurona a neurona. Algunas neuronas, los neurotransmisores producen excitación, aumento de la actividad neuronal, en algunas otras producen inhibición, disminución de la actividad neuronal, pero es una red muy compleja donde millones y millones de neuronas se ponen en funcionamiento al mismo tiempo y por lo tanto lo que importa finalmente es qué es lo que pasa con el resultado final de toda una red que se excita o se inhibe de acuerdo a esta actividad de comunicación de las neuronas. Esa es una de las formas de comunicación de las neuronas. Pero también las neuronas se comunican, y esto es menos clásico, por sustancias que producen las neuronas, que son gases, como el monóxido de carbono, como el óxido nítrico, que de una neurona salen y simplemente difunden al resto de las neuronas que están vecinas y que también es muy importante como una forma de comunicación. ¿Sabemos los mecanismos en los cuales estos procesos se alteran? Sí, sabemos de varios mecanismos en los cuales estos se alteran. Por ejemplo, como dije al principio, la comunicación entre neuronas y la comunicación entre el neurona y el músculo es bastante parecida en términos de mecanismo. Bueno, hay enfermedades como la miastenia gravis, donde la falta de una buena comunicación entre la neurona motora y la fibra muscular hace que la persona tenga debilidad muscular. O hay otras alteraciones como hiperexcitabilidad, es decir, se libera más neurotransmisor que el que corresponde y se producen fenómenos como la epilepsia o como la migraña. ¿Podría comentarnos cómo es el modelo animal de una migraña? Primero quiero comentar que la migraña es un problema, es una patología muy importante. 15% de la población sufre de migraña, pero dentro de ese 15% hay una pequeña
fracción de esa población que tiene una migraña muy particular que se llama migraña hemipléjica familiar, que es una migraña que depende de una alteración de un solo gen. Ese gen es un gen que codifica una parte de este mecanismo de comunicación neuronal que es el canal de calcio. Yo les contaba que para que se libere el neurotransmisor tenía que llegar el impulso nervioso. Bueno, ese impulso nervioso lo que hace es cuando llega al terminal sináptico permite que entre calcio y el calcio entra por una puerta. Si esta puerta está alterada, entra más calcio o menos calcio. En el caso de la migraña hemipléjica familiar, que es un tipo de migraña muy rara, se conoce claramente que hay una alteración en este canal de calcio. Y esto es muy importante porque las migrañas en general son multigenéticas, son multifactoriales, mientras que esta migraña hemipléjica familiar es un solo factor. Por lo tanto, lo que se pudo hacer fue trasladar esa mutación del canal de calcio del humano y llevarla a un ratón. Y entonces uno tiene un modelo de ratón que tiene la alteración del humano y ese ratón, entre comillas, sufre de migraña, aunque difícilmente nos conteste si le preguntamos si le duele la cabeza, pero tiene alteraciones que los pacientes de migraña reconocen y que uno puede reconocer en el ratón. Entonces, es el primer modelo de migraña, porque obviamente las migrañas más comunes, más sintomáticas, las idiopáticas, uno no sabe cómo reproducirlas como modelo. Mientras que aquí uno tiene un modelo fehaciente, un modelo correcto, porque tiene la misma alteración que en el humano llevada al ratón. Entonces puede estudiar ciertas características de la comunicación neuronal que están alteradas por esta alteración del canal de calcio. Y eso es una de las cosas en las cuales nosotros estamos avanzando bastante. ¿Cuáles serían las preguntas más importantes en este campo para resolver? Una de las en las cuales estamos entrando es uno de los fenómenos por los cuales se inicia la migraña, es lo que se llama el aura. Muchos pacientes, antes de tener la migraña, reconocen que van a tener la migraña porque empiezan a tener alteraciones visuales o auditivas, aparecen zonas negras en el campo visual o estrellitas. Esto es un fenómeno de irritación de la corteza cerebral. Hoy sabemos que esto es irritación de la corteza cerebral. Entonces, lo importante es que en este momento el tratamiento de la migraña es cuando llega el dolor. Y lo que nosotros queremos es buscar cómo prevenir el dolor. Entonces, investigar en ese mecanismo fisiopatológico, que es el primero que se da y que anuncia la migraña, eso es muy importante. Y es ahí donde estamos tratando de ver cómo enfocarlo para poder tener algún tipo de terapéutica que prevenga realmente la migraña. Las neuronas se comunican entre sí a través de elementos claves, denominados neurotransmisores. El funcionamiento de estos mensajeros químicos depende de la entrada de calcio a la neurona, por lo cual requiere de canales que permitan su acceso. Existe una enfermedad caracterizada por intensos dolores de cabeza, conocida como migraña hemipléjica familiar, en la cual dichos canales de calcio se encuentran alterados. El conocimiento de esta condición resulta fundamental, ya que ayuda a comprender aún más acerca de la neurobiología de la comunicación entre neuronas. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1891. A partir de entonces, esta institución ha otorgado a nuestro país y al mundo innumerable cantidad de destacados profesionales dedicados a investigar y a educar. Usted dirige un instituto muy importante. ¿Podría explicarnos cómo está organizado? En este momento yo dirijo un instituto que se llama Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia, que forma parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí hay como 20 grupos de investigación, cada uno formado por 6, 7, 8 personas. En particular yo dirijo un grupo más pequeño, el grupo que trabaja conmigo directamente, formado por un par de investigadores del CONICET y becarios y técnicos. Y bueno, este grupo se ha ido conformando con los años, algunos postdoctorantes que se han incorporado finalmente al laboratorio y que hoy ya tienen sus proyectos independientes. Compartimos el espacio, compartimos el equipo, a veces compartimos las carencias,
pero compartimos el espíritu de investigar y los temas que nos atraen. Somos unas 10 personas, entre becarios, investigadores y un apoyo técnico. ¿Puede contarnos con qué tecnología cuentan? Tenemos tecnología de avanzada. Digamos que en los últimos años hemos podido equiparnos con muy buenos microscopios. En el año 2001, cuando todo se derrumbaba en el país, nosotros teníamos el primer microscopio confocal. Tenemos hoy en día equipos de electrofisiología de primer nivel y el instituto cuenta con muchos equipos de biología molecular, muchos provistos por el Estado, muchos provistos por subsidios nacionales, pero también otros provistos por subsidios internacionales, ya que el conjunto de los laboratorios que forman parte del instituto tiene acceso a subsidios internacionales que nos permitió realmente equiparnos muy bien. ¿Cómo financian todas las investigaciones que realizan? Bueno, hasta hace unos años la financiación provenía, por un lado, del gobierno nacional a través de los subsidios nacionales, programas de investigación, el subsidio de la Universidad de Buenos Aires. En nuestro instituto particularmente teníamos apoyo de la Howard Hughes de Estados Unidos, de la Wellcome Trust de Inglaterra y de otras instituciones internacionales. Hoy en día la situación es mucho más crítica. Muchas fuentes internacionales han cerrado por la crisis internacional y los subsidios nacionales no nos están llegando a cubrir las necesidades. Así que estamos enfrentando una situación, digamos así, que esperemos se pueda solucionar a través de un mayor apoyo nacional, porque internacionalmente creo que la situación está muy, muy difícil. Se han cerrado muchísimas ventanillas, como le decimos nosotros, y bueno. ¿A dónde publican sus investigaciones científicas? Bueno, nosotros publicamos investigaciones en revistas internacionales con referato, revistas que son renombradas internacionalmente. Particularmente nosotros publicamos mucho en el Journal of Physiology, es decir, una tradicional revista de fisiología, con un referato muy exigente, pero en nuestro instituto se han publicado recientemente en revistas prestigiosas como Science, como Nature. Nosotros publicamos internacionalmente en revistas de altísimo impacto. Mi nombre es Joaquín Piris, soy biólogo, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas en el Instituto de Fisiología y Biología Molecular. Estoy trabajando en una región del cerebro que se llama la vénula. La vénula es la región del cerebro responsable de codificar la decepción. Supónganse que uno hace una entrevista por un trabajo y lo llaman para decirle si lo tiene o no lo tiene. Le dicen no, no lo tiene. Esa sensación, digamos, es lo que todos conocemos como decepción. Pero hasta hace algunos años en realidad no se sabía qué parte del cerebro era responsable de generar esa sensación. La vénula se descubrió y se sabe muy poco sobre cómo funciona. Nosotros estamos investigando cómo se relaciona con sensaciones placenteras a través del estudio del consumo de droga de adicción, digamos. Que la droga de adicción generan adicción, generan sensaciones placenteras y eso debería tener alguna actividad sobre la vénula lateral. Nosotros analizamos cómo funciona eso registrando las neuronas de la vénula lateral utilizando pequeños electrodos que van adentro de la célula. La idea sería tratar de entender cómo se generan los mecanismos de adicción en el cerebro y de esa forma poder desarrollar terapias que de alguna forma ayuden a personas que quieren dejar de consumir alguna sustancia adictiva a superarlo. La idea básica sería tratar de entender los cambios que hay y de alguna forma buscar cómo revertirlos. ¿Qué significa ser científico hoy en la Argentina? Ser científico es un desafío continuo, es un desafío permanente, es una autoexigencia también, pero es un desafío de tratar de devolverle a la sociedad lo que la sociedad de alguna manera a uno le dio, la posibilidad de preguntarse cosas y tener la libertad de buscar esas respuestas. Para mí ser científico es una alegría, digamos así, vocacional, porque yo me formé como científico en una época donde ser científico era jugar a la ciencia. Sigo pensando que hay que jugar a la ciencia. Sigo pensando que cuando recuerdo, por ejemplo, en los años 1700, finales del siglo XVIII, que un señor se ocupaba de ver cómo se contraían las patas de la rana y otro señor le discutía de dónde venía esa electricidad. Y en la discusión y en la pelea científica, el señor Volta
inventó la batería y el otro señor se llamaba Galvani e inventó el galvanómetro. De este juego han salido utilidades técnicas que hoy ya nos olvidamos, como la batería, ¿no? Así que pienso que eso es un aspecto lúdico que la ciencia no tiene que dejar, por supuesto, que tiene que hacerlo pensando en la utilidad que esa ciencia le puede prestar a la sociedad. Yo vengo de una familia que llegó al país en 1894, escapándose de la Rusia zarista, y mis abuelos fueron campesinos. Pero en cuanto tuvieron una posibilidad de enviar a mi padre al Colegio Nacional Mariano Moreno y luego a la Universidad de Buenos Aires, que era libre y gratuita y sigue siéndolo, ellos pudieron realmente ascender socialmente, crecer, educar a sus hijos, y ese salto que este país les brindó a través de la universidad pública, yo quiero agradecerlo públicamente porque me permitió a mí también ir a la universidad pública y de esa manera ser también médico de profesión, científico de corazón. Y creo que es algo que nosotros los argentinos debemos cuidar y respetar muchísimo, porque esa es la educación pública, la riqueza que nos ha dado este país y que esta sociedad debe preservar. ¿Cómo podría contarnos resumidamente su carrera desde estudiante de medicina al director del instituto que es hoy? Bueno, como estudiante de medicina, estando en una clase de fisiología, un doctor que hoy en día estudia sueño en FLENI, vino a dar una clase de tálamo, digamos, del sistema nervioso central, trabajando en el hospital de niños. En ese momento, el hospital de niños, la sala 18, y me invitaron a trabajar. Y empecé siendo el técnico de los gatos con los cuales estudiaba el sistema nervioso el doctor Raúl Carrea. Esos fueron mis primeros pasos y ahí quedé enamorado de la investigación y de ahí pasé a especializarme en la Facultad de Medicina en el año 71. Trabajé hasta el año 74, en el año 74 me fui del país, ya la persecución de mis mentores ya había sido muy dramática, así que yo me quedé sin mentores en ese momento. Así que me fui del país y después no pude regresar hasta el año 82. Durante esos 7 años estuve en Estados Unidos primero, después estuve 5 años en el laboratorio del premio Nobel Bernard Katz, que es justamente el premio Nobel por todos los estudios de fisiología sináptica. Y volví en el año 80, a fines del año 82, cuando ya se vivía otro ambiente, y volví a la Facultad de Medicina. Poco a poco fui poniendo a funcionar los equipos que habían quedado ahí derrumbrados durante años. Y los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas que venían a mi laboratorio fueron los que me insistieron que vaya a la Facultad de Ciencias Exactas a hacer docencia en todos estos aspectos que estuvimos hablando hoy de la neurobiología. Y bueno, en el año 89 empecé a dar una materia, Fisiología del Sistema Nervioso, Neurobiología, en la Facultad de Ciencias Exactas, y este año ya llevamos 23 cursadas, 23 años que vengo dando esta materia, y creo que de alguna manera eso ha contribuido a la formación de los neurocientíficos en la Argentina. ¿Cómo fue, en su punto de vista, la evolución de la ciencia argentina desde el retorno de la democracia hasta hoy? La ciencia argentina evolucionó, hoy en día sin duda aún estamos en un momento comparativamente bueno, muy bueno, evolucionó desparejamente. Se perdió mucho de la ciencia médica, los laboratorios en los hospitales ya no existen como existían antes, creo que es algo que habría que rescatar. Creció mucho en ciertas instituciones, como por ejemplo en la Facultad de Ciencias Exactas, creo que se adelantó mucho en términos de biología molecular, de biología celular, física, en química. Hoy en día la Facultad de Ciencias Exactas es realmente un bastión de la ciencia en Argentina. Creo que en los últimos años se vivió un crecimiento muy grande de la población de jóvenes científicos. Hubo, yo diría, hasta en exceso, una cantidad de becas, de manera tal que hoy en día encontramos crisis de crecimiento, una crisis de crecimiento donde hay mucha gente, bienvenido sea ello, pero la torta que hay que repartir desde el punto de vista de subsidios o de posiciones permanentes ya no es la que teníamos antes, es decir, la competencia entre la gente joven y con la gente mayor también es seria, y creo que en este momento los laboratorios
no están financiados al nivel que deberían estarlo. Y esto es porque hay mucha gente. Uno de los problemas que se está solucionando, nosotros estamos trabajando mucho en ello, es en la creación de nuevos laboratorios, espacios físicos, que no hay. Particularmente en el instituto nuestro está el gobierno, a través de un crédito del BID, está construyendo un instituto, un nuevo edificio en la ciudad universitaria para nuestro instituto, que esperamos parcialmente habilitar a fin de año. Como todo crecimiento, tiene su parte anárquica. Hemos crecido mucho en recursos humanos, nos cuesta crecer un poco más en metros cuadrados, eso lleva más tiempo. Y hoy en día estamos, quién sabe, con un poco de déficit en cuanto a los subsidios o al nivel que tienen los subsidios nacionales. Eso creo que se podría mejorar. Usted rescató la educación pública como pilar fundamental de este país. El otro pilar sería el desarrollo científico, ¿no es cierto? Sin duda alguna, no podría existir el desarrollo científico sin una educación pública que nos dé, digamos así, la materia prima sobre la cual educar y llevar a los estudiantes a la ciencia y llevar la ciencia a la sociedad, porque el desarrollo científico no solamente en los laboratorios, sino que la sociedad como tal tome a la ciencia, se apoye en la ciencia, y para eso la sociedad tiene que educarse científicamente. ¿Qué consejo o qué reflexión haría frente a un joven que se siente atraído para ser científico? Que sea curioso, que vaya y visite distintos laboratorios, lugares donde se hace ciencia, que hable, que no sea tímido, que pregunte, que no se encandile con el primer experimento que ve, porque la ciencia tiene muchas facetas y todas son muy interesantes y en todas uno puede aportar. Los estudios sobre la comunicación neuronal nos han permitido conocer información cada vez más vasta y precisa sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, se sabe que existen neurotransmisores que posibilitan la comunicación entre las neuronas, es decir, la sinapsis. El análisis de una patología en particular, la migraña hemipléjica familiar, es clave para entender cierto funcionamiento de los canales de calcio. Esta migraña se produce como consecuencia de un ingreso excesivo del calcio a las neuronas, lo cual produce una liberación exagerada de neurotransmisores. Comprender este mecanismo es primordial para permitir a la ciencia aplicada la producción de nuevas técnicas clínicas que posibiliten algún día el tratamiento de esta patología. Osvaldo Uchitel y todo su equipo del Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA han contribuido cabalmente para el desarrollo de estos conocimientos. Con ellos, dimos un paso más para la comprensión de cómo funciona el cerebro a través del cerebro argentino.